Abran su Biblia, por favor, al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 25. Oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra una vez más, deseamos que por el poder de tu Espíritu nos guíes a través de ella y nos enseñes, Señor, claramente las cosas que tienes preparadas por nosotros a través de este libro que estamos estudiando. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y todos decimos amén. Muy bien, pues la semana pasada terminamos el capítulo 24, pero para poder entender parte de lo que vamos a estudiar hoy tenemos que volver al capítulo 24 y ver un par de cosas que se nos dicen ahí. Entonces vamos a volver al capítulo 24 y vamos a leer los últimos, ¿qué serán? 3 o 4 versículos del capítulo 24 para saber de qué estamos hablando. La semana pasada nos quedamos hablando del reinado de Sedequías. Fue el último rey que reinó, de hecho, en Judá. Fue el último rey que se llevaron de Judá, se lo llevaron en exilio a Babilonia, ¿verdad? Entonces es importante que sepamos lo que está haciendo él. Entonces ahí en el versículo 18 del capítulo 24 del segundo libro de Reyes, dice, Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, y era de Libná. Pero Sedequías, como muchos de los otros reyes que hemos estado estudiando, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Joacín. Joacín era su padre. Por eso la ira del Señor se desató contra Jerusalén y Judá hasta que los arrojó de su presencia. Pero Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, noten por favor aquí, todo lo que está pasando con todos estos reyes de Judá es lo que el Señor les había dicho que iba a suceder con ellos por haberse apartado de Él y haberse ido en pos de dioses ajenos, de dioses falsos, de profetas que no tenían nada bueno para ellos. Él se los advirtió que no se volvieran a la idolatría, pero como se volvieron a la idolatría, decidió que iba finalmente a disciplinarlos. Creo que nosotros los que somos padres sabemos lo que eso es, ¿verdad? Les advertimos a nuestros hijos una y otra vez, no nos hacen caso, tenemos que disciplinarlos por su bien. Ahora, no debemos de abusar de ellos, no debemos de pasarnos con la disciplina, pero sí tenemos que disciplinarlas y como padres, si no los disciplinamos, entonces estaríamos siendo negligentes, ¿verdad? Entonces imagínense Dios que les está advirtiendo a su pueblo que si hacen tal o cual cosa, va a ser el resultado. Imagínense que no los disciplinara como les había prometido. Dejaría de ser Dios, porque Dios lo que dice que va a hacer, lo hace, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasó, pero Sedequías, aunque esto que el rey de Babilonia había hecho, aunque esto era parte de lo que el Señor había hecho hacia ellos, Sedequías decidió que se iba a rebelar contra el rey de Babilonia. En otras palabras, yo no acepto lo que Dios está haciendo conmigo. Yo no estoy dispuesto a aceptar este castigo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo básicamente. Le está diciendo a Dios que aunque Él haya enviado al rey de Babilonia para disciplinarlos, Él no está de acuerdo con esa disciplina y va a decidir que me voy a rebelar, ¿verdad? Yo no sé si alguno de ustedes tenga un hijo rebelde, ¿verdad? Pero yo fui algo rebelde con mis padres. Y me acuerdo que cuando mi papá me quería castigar o me quería meter en cintura, como él decía, o quería que hiciera alguna cosa, yo me rebelaba y simplemente decía no, no y no. Claro que en los tiempos en los que yo estaba creciendo, cuando uno le decía no al papá o a la mamá, ¿se acuerdan lo que sucedía? Calle, boca, para lengua, ¿verdad? Para eso estaban los cintos, para eso estaban las varas. Ahora nada más los mira uno feo y calle, boca, hasta quieren echarle la ¿verdad? Por eso estamos en la situación en la que nos encontramos, ¿sí? La palabra de Dios es muy clara. Si no usamos la vara, y de nuevo no estoy hablando de abuso, pero si no usamos la vara, quiere decir que no amamos a nuestros hijos, porque la disciplina también es muestra de amor. También la disciplina es muestra de amor. Entonces, este rey Sedequías decidió que no iba a aceptar la disciplina del Señor y que se iba a rebelar contra el rey de Babilonia, a quien Dios estaba usando para disciplinarlo. Semana pasada dijimos que hay quienes ven la tormenta y ¿qué? No se hincan. Hay gente que ve lo que le está pasando, viendo el resultado de su comportamiento, pero no quiere reconocer que es el resultado de su comportamiento, prefiere andar repartiendo culpas por todos lados, ¿sí? Y decir que todo el mundo tiene la culpa excepto ellos, y deciden que no van a recibir la corrección de nadie,
¿Quién es la gente que los quiere corregir para decirles lo que tienen que hacer o no tienen que hacer? Sí, entonces hay quienes ven la tormenta y no se quieren hincar. Y esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Judá. Noten el profeta Jeremías lo que dice acerca de ellos en Jeremías 32, comenzando con el versículo 1. Jeremías 32, comenzando con el versículo 1, dice: la palabra del Señor vino a Jeremías en el año 10 de Sedequías, el rey del que estamos hablando ahorita, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. El ejército del rey de Babilonia tenía entonces sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en el palacio del rey de Judá. O sea que el rey recibió una profecía de parte de Jeremías. Al rey no le gustó lo que Jeremías tenía que decir, ¿y qué hizo? Lo metió a la cárcel, ¿verdad? Lo descontó, simplemente dijo: no te voy a escuchar, y sigues echando este tipo de profecías en contra de mí, te voy a meter a la cárcel. Versículo 3 dice: Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado porque cuestionaba lo que Jeremías había profetizado. Y que era lo siguiente: así ha dicho el Señor. Esta es la profecía que Jeremías le dijo a Sedequías. Así ha dicho el Señor: voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y éste la conquistará. Sedequías, rey de Judá, no podía escapar de la mano de los caldeos, no podrá escapar de la mano de los caldeos. Más bien, será entregado en manos del rey de Babilonia y tendrá que enfrentarse a él cara a cara. O sea, ¿sabes qué? No le hace que hagas, vas a tener que enfrentarte a las consecuencias de tu pecado. ¿Sí? No le hace que tanto hagamos para escaparnos de las consecuencias de nuestro pecado, mis hermanos. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar esas consecuencias. Y ¿saben qué? Más vale arrepentirse, pedir perdón a Dios y no tener que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado. ¿No creen ustedes? Agarremos escarmiento de lo que pasó con el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor les dijo lo que iba a pasar y pasó exactamente como dijo. Entonces, si en la Biblia tenemos situaciones que se nos habla en lo que van a ser las consecuencias si seguimos por ese camino, hay que evitar el camino, ¿no es cierto? Ok, qué bueno que está de acuerdo una hermana. Los demás sufran las consecuencias, ¿verdad? Pero ella está de acuerdo. Entonces, ahora en el capítulo 25, noten cómo comienza. Sedequías se rebeló contra el rey Nabucodonosor de Babilonia, y Nabucodonosor vino con todo ese ejército y atacó a Jerusalén y la sitió. Y levantó torre de asalto a su alrededor. Era el día 10 del mes 10 del 9º año del reinado de Sedequías. O sea que reinó 11 años y en el año 9 fue cuando Nabucodonosor vino a hacer esto. Y luego noten: y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 de su reinado. O sea que Nabucodonosor sitió la ciudad por más de un año, casi 2 años. La sitió, no sabemos, nos hablan de los meses, 11, si es el 11º mes. En nuestros meses es noviembre, pero no sabemos qué tanto del 11º año duró el sitio. Así es que podemos calcular que fue más o menos 2 años. Entonces, la ciudad duró más o menos año y cacho siendo sitiada por Nabucodonosor. Y miren el resultado de ese sitio. Versículo 3. A los 9 días del 4º mes, el hambre en la ciudad se agravó al grado que la gente del país no tenía nada que comer. Este era el objetivo de sitiar las ciudades. Es como si a nosotros nos encierran aquí, ¿sí? Y nos dicen: no van a salir ni nadie va a entrar. ¿Ok? Y luego se descompone el otro aire acondicionado. Algunos no vamos a estar muy cómodos, ¿verdad? Y luego tenemos unos panes y café allá afuera, ¿verdad? ¿Cuánto creen que nos vayan a durar? No, pues no. Entonces, si nos sitian por cualquier cantidad de tiempo, va a llegar el momento en que ya no vamos a tener que comer y vamos a estarnos muriendo de hambre. Y la única solución va a ser que quien sea que nos tenga aquí encerrados, le clamemos a Él y le pidamos por favor que nos deje salir. En el libro de Lamentaciones, no sé, si tienen un estómago fuerte, les aconsejo que lo vayan a leer. En el libro de Lamentaciones se nos habla de cómo hubo personas que se comieron a sus propios hijos porque no tenían que comer. Se comieron a sus propios hijos, ¿sí?
No había absolutamente nada que comer, entonces negociaban con los hijos. Hoy nos comemos el tuyo, mañana nos comemos el mío, y etcétera, etcétera. Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Pero recuerden, la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ok? Y desafortunadamente nunca se nos habla del Dios vivo cuando el Dios vivo llega al límite de su paciencia con su pueblo. Y tenemos que conocer a ese Dios, porque ese Dios va a poner un temor reverente en nuestros corazones y nos va a ayudar a que pensemos 2 veces antes de cometer algún pecado contra Él. Porque cuando no hay temor en el corazón del hombre, de la humanidad, en cuanto a lo que Dios puede hacer en un momento dado, ¿por qué creen que estamos en la situación en la que estamos ahorita en el mundo? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué creen que la iglesia está en la situación que se encuentra ahorita? Porque no hay temor de Dios, se ha perdido el temor de Dios. Dios es, y no me malentiendan, Dios es nuestro amigo, ¿ok? Pero Dios es Dios. ¿Ok? Y es santo y es perfecto. Y tenemos que mostrar, aunque tenemos confianza, como nos dice el libro de Hebreos y como vimos el domingo, aunque tenemos confianza para entrar detrás del velo en el lugar santísimo, de todas maneras esa confianza debe ir acompañada de reverencia. Esa confianza debe ir acompañada de algo de temor. Vamos a llegar al capítulo 6 de Isaías y vemos cuando Isaías de repente se vio en la presencia del Señor, ¿qué hizo? Dice que cayó como muerto porque se dio cuenta que estaba en la presencia de Dios. ¿Sí? Y nosotros, de nuevo, tenemos acceso al lugar santísimo, pero debemos mostrar reverencia al entrar. ¿Sí? No miedo, reverencia. ¿Sí? Pero sí debemos de temer el ofender a Dios al grado en el que tenga que, de alguna manera, amonestarnos o disciplinarnos como lo estaba haciendo con el pueblo de Judá. Versículo 4 dice, como ya se había abierto una brecha en la muralla de la ciudad, todos los hombres de guerra huyeron durante la noche. Salieron por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, a pesar de que los caldeos rodeaban la ciudad. O sea, los que debían defender la ciudad huyeron, ¿verdad? Porque los caldeos ya habían abierto una brecha en el muro. El rey se fue por el camino de Arabá. Versículo 5. Pero el ejército caldeo siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, después de que todo su ejército había sido dispersado. Versículo 6. Apresado el rey, lo llevaron ante el rey de Babilonia en Riblá y dictaron sentencia contra él. A los hijos de Sedequías, el rey, noten, los degollaron en la presencia de Sedequías, y a éste le sacaron los ojos y encadenado lo llevaron a Babilonia. Entonces se rebeló contra el rey de Babilonia y dijo, si esto es lo que Dios está haciendo conmigo, no me interesa, yo me voy a rebelar, yo me voy a salvar, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para no tener que sufrir las consecuencias y voy a hacer guerra contra el rey de Babilonia para escaparme. Y es como que Dios le dice, oh sí, ¿crees que te vas a escapar? ¿Crees que te vas a burlar de mí? Y permite que los caldeos lo capturen, lo lleven ante el rey de Babilonia. El rey de Babilonia manda degollar a sus hijos delante de él. Y no solamente eso, sino que le saca los ojos y en cadenas se lo llevan a Babilonia. El escritor a los hebreos nos dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo sé que quizás los estés, ay pastor, pero que el Señor Dios es amor, ¿que no? Sí, pero también es justicia, es fuego consumidor, nos dice la Biblia. Sí, y tenemos que estar conscientes de ello, Ahora, mientras tanto, en Babilonia lo que está pasando es que hay un grupo de personas un grupo de gente del pueblo de Israel que ya se han llevado en el cautiverio. Y estas personas, este grupo de gente que ya se han llevado en el cautiverio se está quejando de que cuándo va a terminar esto, que ya se arrepintieron, ya pidieron perdón. Yo no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado algo, están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones y están clamando al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Y muchas veces el Señor, así como con los hijos de Israel,
nos va a mantener en ese lugar hasta que aprendamos nuestra lección. A los hijos de Israel les dijo que iban a estar exiliados por ¿cuántos? ¿Se acuerdan cuántos? 70 años. 70 años, ¿ok? Les dijo que iban a estar exiliados por 70 años. Y muchos falsos profetas, lo vamos a ver cuando veamos Ezequiel, pero muchos falsos profetas venían y les decían, no se preocupen, esto ya va a terminar, ustedes, bien positivos, como esos predicadores de la positividad, ¿verdad? No se preocupen, ustedes van a salir adelante y Dios los va a llevar de nuevo a sus casas en Israel, en Judá, etcétera, etcétera. Y el Señor les manda decir por medio de Jeremías, porque Jeremías también profetizó durante el exilio, les manda decir durante Jeremías, ¿saben qué? No les crean a estos falsos profetas. Yo les dije que 70 años van a estar en el cautiverio y no va a faltar ni un solo día de esos 70 años. Así es que compren casas, abran negocios, casen a sus hijas con los hijos de ellos, casen a sus hijos con las hijas de ellos y acomódense porque esto va para largo. Y a menudo el Señor nos mantiene en ese estado de sufrimiento, por así decirlo, de disciplina, ¿sí? Porque sabe lo que necesitamos para finalmente volvernos a Él. Y no importa que clamemos a Él, nos ama y todo, pero precisamente porque nos ama, nos va a dejar que pasemos todo el tiempo que necesitemos pasar en esa disciplina para que podamos agarrar la onda. Porque a veces no agarramos la onda, ¿no es cierto? A veces no agarramos la onda. Me acuerdo cuando, de nuevo, cuando todavía se les obedecía, se les hacía caso a los padres. Una de las cosas con las que amenazaban a los hijos era con que no te voy a dejar salir, ¿verdad? Te portaste mal, hiciste algo mal, no me sales el resto de esta semana, no sales para nada a ningún lado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y los hijos, ¿qué hacían? Pero yo quiero y tenía planeado ir al cine con mis amigos y tenía planeado ir a esta fiesta. Lo siento, no vas a salir, te vas a quedar aquí encerrado, encerrada toda una semana para que aprendas a no hacer lo que hiciste o a hacer lo que te dije que hicieras. Bueno, pues Dios puede ser igual, como padre Dios puede ser igual. Y les dijo, ¿saben qué? No les hagan caso a estos falsos profetas que les están hablando de prosperidad y de que van a salir de aquí pronto y de que se van a devolver a Judá. No les crean, porque no me va a faltar ni un solo día de los 70 años en el que yo los he llevado en el exilio. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver más de esto. Entonces, el rey Sedequías se rebeló. Huyó, pero de todas maneras el Señor ya le había dicho lo que iba a pasar, lo entregó en las manos del rey de Babilonia, mataron a sus hijos, le sacaron los ojos y encadenados se lo llevaron a Babilonia. Versículo 8, el día 7 del mes quinto del año 19 del rey Nabucodonosor de Babilonia, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, que era capitán de la guardia y oficial del rey de Babilonia. Y Nabuzaradán les prendió fuego al templo del Señor y al palacio real, y a todas las casas de Jerusalén y a todos los palacios de los príncipes. O sea que arrasó con todo, no dejó nada, que era lo que Dios les había dicho que iba a suceder. Versículo 10. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia se dedicó a derribar las murallas que rodeaban a Jerusalén. Son las murallas que después en Esdras y en Nehemías se nos habla de que fueron tener que ser reconstruidas, etcétera, etcétera, etcétera. Versículo 11. Luego Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivos a los del pueblo que habían quedado en la ciudad y los que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y los que se habían quedado de la gente común. A los pobres del país los dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labraran las viñas y el campo. Los caldeos derribaron las columnas de bronce y las bases y el mar de bronce que estaban en el templo del Señor y se llevaron el bronce a Babilonia. Se llevaron también las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, en fin. Todo lo que era de oro y todo lo que era de plata, todo eso se lo llevó el capitán de la guardia. Se llevó las dos columnas, un mar y las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor. No fue posible pesar todo esto.
La altura de una columna era de 8 metros y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 1 metro con 35 centímetros y sobre el capitel había una red y granadas alrededor. Todo era de bronce y la otra columna con su red estaba hecha de la misma manera. El capitán de la guardia capturó luego el primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y a 3 guardias de la vajilla. De la ciudad capturó a un oficial que estaba al mando de los hombres de guerra y 5 de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, al principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y a 60 varones del pueblo que se encontraban en la ciudad. Versículo 20, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los capturó y los llevó al rey de Babilonia que estaba en Riblá. Ahí en Riblá, en tierra de Hamat, el rey de Babilonia los hirió de muerte y les quitó la vida. Así es como Judá fue desterrado y llevado cautivo. Ahora, aquí en este libro no se nos dice nada acerca de Jeremías. ¿Se acuerdan? Hablamos de Jeremías ahorita, que el rey lo encarceló porque no le gustó las profecías que les dio. Pues aquí no se nos dice nada de Jeremías. Pero hay algo que tenemos que ver de Jeremías. Hay algo que tenemos que ver de Jeremías. Porque en Jeremías, capítulo 39, los versículos 11 y 12, noten lo que dice ahí. En cuanto a Jeremías, Nabucodonosor le había dado a Nabuzaradán las siguientes instrucciones. Tómalo y cuida de él. No le hagas ningún daño. Más bien haz con él lo que yo te diga. Entonces Jeremías, el mismo profeta que Sedequías había encerrado en la cárcel por no gustarle lo que había profetizado en cuanto a él, ahora noten, es protegido por el rey Nabucodonosor. Es protegido por el rey Nabucodonosor. Mata a todo mundo, degolla a hijos del rey, le saca los ojos, se lo lleva encadenado, mata a toda la gente de guerra, pero a Jeremías se lo lleva vivo y más bien lo cuida. Lo cuida. Noten, quiero que hagan nota de eso, ¿sí? Porque Jeremías iba a tener un ministerio muy especial. Jeremías iba a ser uno de esos profetas que iban a servirle al pueblo, que iban a servirle a Dios, pero al pueblo de Dios aun cuando estaban exiliados. Jeremías fue un hombre que el Señor lo mandó a hacer cosas tan extrañas, pero extrañas, ¿sí? Pero Jeremías siempre estuvo dispuesto a hacer lo que fuera que Dios le mandara a hacer, porque sabía que lo que Dios le estaba mandando a hacer era para mandarle a su pueblo un mensaje muy importante que recibir. Pero lo que quiero que veamos aquí es que este hombre, Jeremías, era un hombre poderoso de Dios, que Dios estaba usando. Su pueblo, su rey, no lo reconoció como tal, pero el rey de Babilonia sí lo reconoció como tal. Y esto me recordó a mí lo que el Señor Jesucristo dijo en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 6 y el versículo 4. Noten que dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, excepto ¿dónde? En su propia tierra y entre sus parientes y en... ¿Qué nos dice esto? Que puede haber gente completamente extraña que escuche nuestras palabras, escuche nuestro testimonio, escuche lo que tenemos que decir y nos oye. No quiere decir que todos se van a convertir, pero nos oye. Pero cuando le predicamos a nuestra propia familia, cuando le predicamos a nuestros propios hijos, a nuestros propios padres, a nuestros propios hermanos, etcétera, etcétera, son los primeros que nos mandan a volar, ¿no es cierto? No nos hacen caso. No nos hacen caso. No quieren escucharlo. Y si lo quieren escuchar de cualquier otra persona menos de mí. ¿Por qué? Porque me conocen, porque saben lo que fui antes de Cristo, ¿verdad? Y no creen, pero este es el problema, no creen que Jesucristo haya hecho ese cambio tan radical que ahora parece haber en mi vida.
Eso es lo primero que dudan. Eso es lo primero que dudan. Pero ¿cómo? Si antes eras esto, y antes eras aquello, y antes hacías estas cosas, y hacías aquellas cosas, ¿cómo? ¿Cómo es posible que? Pues es Jesucristo. No, que Jesucristo. Siempre ha sido así, eres una llamarada de petate, ¿verdad? Tienes arranque de caballo fino y trote de caballo lechero, ¿verdad? Al rato vas a mandar esto de Cristo por un tubo y vas a andar igual que antes, ¿verdad? Y a menudo sucede. Pero nadie somos profetas sin honra, excepto en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa, con nuestra propia familia. ¿Sí? De nuevo, podemos ir a llevar el mejor argumento posible, y el mejor argumento posible es nuestra vida, pero no nos van a creer. Ahora, otra cosa que me asombra a mí aquí, o que podemos deducir de esto, es el Señor mismo, que a pesar de que está teniendo que disciplinar a su pueblo por idólatra, aún así en medio de esa disciplina va a seguir insistiéndoles que pongan atención a lo que les dice. Digo, si yo fuera Dios, sí, y denle gracias a Dios que no soy, pero si yo fuera Dios, ya los mandé al exilio, ¿sí? Ya les estuve hablando durante cientos de años, ya les estuve advirtiendo, ya están sufriendo las consecuencias de su propia estupidez. ¿Saben qué? Como decimos en inglés, you made your bed, lie in it, ¿verdad? O mi mamá diría, al que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Así es que váyanse mucho a freír espárragos en Babilonia, yo ya no tengo nada que decirles. Y a menudo esa es la reacción que nosotros tenemos para con gente que nos falla, ¿no es cierto? Ya no tengo nada que decirte, no tengo nada que perdonarte, no tengo nada que hacer contigo. Ahí nos vemos, ya no quiero tener nada que ver contigo. Qué bueno que Dios no nos trató así a nosotros, ¿no es cierto? Qué bueno que Dios no nos trató así a nosotros. Porque aquí podemos ver esa naturaleza de Dios. Y aunque el pueblo de Israel estaba siendo disciplinado, aunque estaban sufriendo lo que estaban sufriendo, de todas maneras Dios va a enviar a Jeremías, Dios va a enviar a Ezequiel, Dios va a enviar a Daniel, Dios va a enviar a Esdras, Nehemías, todos ellos para mantener contacto con su pueblo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros también, aun cuando andamos de rebeldes. Nos manda por un lado y por otro gente que nos habla. Sin querer encontramos estaciones cristianas en el radio y escuchamos música cristiana. Andamos buscando en YouTube las porquerías que a nosotros nos gusta oír y de repente aparece una predicación del pastor Carlos de Calvary Chapel San Diego en español. Y es al que menos quiero oír ahorita. Me cae regordo porque siempre dice cosas malas en contra de mí. No soy yo, es la palabra de Dios. Yo nomás se las estoy presentando. Entonces, me asombra esta característica del Señor. Me asombra. Es más, todavía el Espíritu de Dios está en el mundo tratando de convencer a todo el mundo de su pecado, del juicio, etcétera, etcétera, que viene, para que nadie se pierda, para que todos vuelvan a Él. A su pueblo constantemente lo está llamando la atención, pero también lo está llamando a que se vuelva a Él, a que no sea parte de Él, a que o escuche con sus oídos, ¿sí? Y me asombra que el Señor, a pesar de que ya mandó a su pueblo, está sufriendo su pueblo. Piensen en todo lo que hemos leído, está sufriendo su pueblo, pero de todas maneras ahí está Él. Ahí está Él como buen padre, sí castigando, sí disciplinando, pero también al mismo tiempo cuidando de ellos. ¿Sí? De nuevo, Jeremías fue parte de su ministerio fue en Babilonia durante la cautividad. Él también fue llevado como cautivo, pero fue llevado como cautivo y protegido, ¿sí? Porque Dios lo iba a usar aún en medio de esa cautividad. Lean conmigo lo que dice Jeremías capítulo 35, comenzando con el versículo 12. Noten, Jeremías capítulo 35, comenzando con el versículo 12, y creo que esto ya es durante la cautividad. Noten lo que dice. La palabra del Señor vino entonces a Jeremías y le dijo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ve y pregúntales a los habitantes de Judá y de Jerusalén, ¿cuándo aprenderán a obedecer mis palabras? Palabra del Señor. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, fueron muy firmes cuando les mandó a sus hijos. Jonadab, acuérdense, fue un rey, si estudiamos acerca de él, hijo de Recab, fueron muy firmes cuando les mandó a sus hijos que no bebieran vino. Y ellos, en obediencia al mandamiento de su padre, y no se trata de si se debe beber vino o no, ¿ok? Se trata de lo que este padre les dijo a sus hijos, ¿ok?
Ok, las palabras de Jonadab, hijo de Recab, fueron muy firmes cuando les mandó a sus hijos que no bebieran vino. Y ellos, en obediencia al mandamiento de su padre, no lo han bebido hasta el día de hoy. En otras palabras, les está poniendo como ejemplo a estas personas. En cambio, sigue diciendo ahí, yo les he hablado a ustedes una y otra vez. ¿Y qué dice? Y no me han hecho caso. Este hombre les dijo a sus hijos, hijos, en nuestra familia no se va a beber vino. Y los hijos dijeron, ok, papá. Y desde que su papá les dijo que en su familia no se iba a beber vino, nunca bebieron vino. ¿Sí? Y el Señor los está usando de ejemplo y les está diciendo, Él solamente les tuvo que decir una vez. Y le hicieron caso. Y yo les he hablado a ustedes una y otra vez y no me han hecho caso. Versículo 15 dice, de igual manera una y otra vez envié a todos mis siervos los profetas para que les dijeran que se apartaran de su mal camino y corrigieran sus actos y que no siguieran a los dioses ajenos ni les sirvieran, para que vivieran en la tierra que les di a ustedes y a sus padres. Pero ¿qué dice? Pero ustedes no me prestaron oído ni me hicieron caso. Mis hermanos, que el Señor no tenga que decir eso de ninguno de nosotros. Si el Señor nos está hablando, si el Señor nos está llamando la atención, si el Señor nos está reprendiendo por algo, si el Señor nos está advirtiendo de algo, no ignoremos lo que el Señor nos está diciendo. Si ya cometimos un error y estamos viviendo las consecuencias de ese error, no tratemos como los chivos de cabestrear y zafarnos de... El Señor nos está tratando de decir, de como Pablo dar patadas contra el aguijón. Sometámonos a la voluntad de Dios, pidamos perdón, confesémonos delante de Dios, reconozcamos que estamos haciendo lo malo delante de Dios, volvámonos a Él, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Otra persona que también profetizó en Babilonia durante el exilio fue Ezequiel. Ezequiel fue uno de esos profetas que profetizaron durante el exilio al pueblo de Israel que estaba en Babilonia estaba cautivo allá porque Nabucodonosor se lo había llevado. Y en Ezequiel capítulo 33, versículos 10 y 11, noten lo que dice. Tú, hijo de hombre, le está hablando Dios a Ezequiel, dile al pueblo de Israel, ustedes se disculpan a sí mismos y dicen, pesan sobre nosotros nuestras rebeliones y nuestros pecados y por eso somos consumidos. ¿Cómo vamos a vivir así? Quédense ahí. No, se están quejando, que no están reconociendo su pecado, se están quejando. Están como diciendo, esta carga que me están poniendo encima es demasiado pesada. Yo sé que es culpa de mis propias decisiones, yo sé que es culpa de mi pecado, pero es demasiado para mí. ¿Cómo voy a vivir así? ¿Cómo voy a vivir así? Noten lo que les dice el Señor en el versículo 11. Versículo 11, pues yo, su Señor y Dios, juro que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva. ¿Por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense de su mal camino. ¿Se fijan el corazón del Señor aquí? El corazón del Señor aquí es rogar. Este es Dios, ¿ok? Ese es Dios todopoderoso, creador de cielos y tierra, y le está rogando a su pueblo que se aparte de sus malos caminos para no tener que seguir disciplinándolos. Reconoce Dios que la carga que les ha puesto encima es pesada, lo reconoce. Pero les dice, es muy sencillo quitarse la carga. Simplemente apártense de sus malos caminos. Vuélvanse a mí. ¿Para qué quieren morir? ¿Por qué quieren sufrir las consecuencias? Lo único que tienen que hacer es darse la vuelta de lo que están haciendo, darse la vuelta del tipo de vida que están viviendo y volverse a mí. Y yo me encargo de lo demás. Pero somos bien cabeza dura a veces, ¿no es cierto? Somos bien cabezas duras. Tenemos la Biblia, tenemos las escrituras, tenemos las predicaciones, hasta algunos cantos nos hablan, el amor sin condición, ¿de qué nos habla?
Pero en lugar de tomarlo por lo que nos está diciendo, en lugar de asombrarnos de ese amor sin condición que Dios nos ha mostrado, buscamos a ver si hay una manera de aprovecharnos más de ese amor sin condición. ¿No es cierto? ¿Cómo me ama sin condición? Acabo que de todas maneras me ama Dios, pastor. Sí, claro que sí. Y porque te amas y sigues con ese comportamiento, te va a apretar las tuercas para que no tengas que morirte un día, para que no tengas que ser juzgado con los incrédulos. Dios no quiere juzgar a su pueblo junto con los incrédulos, por eso nos da tantas salidas. Dios nos da más salidas que el Freeway 5 para que dejemos nuestra vida de pecado. En serio, nos reímos, pero es cierto. Juntamente con la prueba nos da la salida. ¿Sí? Y a veces vemos la salida y decimos, y me debería de salir aquí. No, mejor no. Hay otras 2 o 3 salidas más adelante. Mis hermanos, no seamos tercos, por favor. No caigamos en el mismo error de los hijos de Israel. Escuchemos a Dios. Escuchemos su voz. Sí, de nuevo, ¿por qué ustedes, pueblo de Israel, quieren morir? Apártense de su mal camino. En el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 3, los versículos 7 y 8, nos da el corazón de Dios ahora en el Nuevo Testamento en cuanto a este tipo de situaciones. Noten, Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como lo hicieron en el desierto en el día de la tentación, cuando me provocaron. Sí, por eso nos está diciendo, por eso sí, el Espíritu Santo nos está diciendo hoy, y yo no sé a quién se lo está diciendo, yo sé que me lo está diciendo a mí en algunos aspectos de mi vida, porque sería mentiroso si les dijera que yo no tengo ninguna lucha, que yo no tengo que sufrir de ninguna tentación, que yo no tengo que arrepentirme de vez en cuando de malos pensamientos, de decir cosas que no debo, etcétera, etcétera. Les mentiría. Pero si el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros hoy y estamos oyendo su voz, lo último que debemos hacer es endurecer nuestro corazón. Lo último que debemos hacer es decir, ok, Señor, lo oigo, lo escucho, entiendo, pero ¿sabes qué? Otro ratito. A mis hijos les encantaba el agua, les encantaban las albercas. Me acuerdo cuando salíamos de viaje, íbamos a los hoteles y casi no íbamos a ningún lugar porque les gustaba estar metidos en la alberca. Y ándenle, ya nos vamos a ir. Otro ratito, otro ratito. No, pero es que vamos a ir a Disneylandia. Otro ratito, otro ratito. Y a mí me gustaba ir a estacionarme en un hotel enfrente a Disneylandia porque así cuando ellos querían podíamos irnos. Y siempre nos decían que nos saliéramos de Disneylandia para ir a meterse a la alberca. Vaya, ¿no se parece eso a nosotros? Tenemos el reino de Dios prometido. Y a menudo no nos importa arriesgar el reino de Dios para ir a meternos a la alberca. En serio. Piensen en lo que les estoy diciendo, por favor. Nada que pudiéramos lograr tener aquí en la tierra se compara con lo que el Señor nos ha prometido en el cielo. Nada que pudiéramos lograr disfrutar aquí en la tierra se compara con la bendición de estar en el cielo con el Señor por toda la eternidad. Entonces, por eso, de nuevo en Hebreos 3, 7 y 8, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si están escuchando ahorita su voz, no endurezcan su corazón. No digan después, no digan más al rato, no digan en otra semana, no digan mañana. No, digan, Señor, entiendo lo que estás diciendo. Escucho tu voz. Por favor, perdóname por mi pecado. Ayúdame a mantenerme firme en tus caminos y a amarte de la misma forma en la que tú me has amado a mí. Independientemente de lo que esté pasando afuera, independientemente de lo que tenga que dejar, independientemente de lo que tenga que hacer a un lado en mi vida, ayúdame, Señor, a escuchar tu voz y a no ser rebelde y a no endurecer mi corazón hoy. ¿Sí? Esa es la oración que debemos hacer aquí nosotros hoy. Sí, porque no nos está diciendo esto, no me dio esto a mí para decírselo nada más porque parece que sería lo mejor para decir. Me lo dio, me imagino yo, porque alguien lo necesitaba escuchar aquí hoy. Alguien lo necesitaba escuchar por Facebook. Alguien lo necesita escuchar por YouTube. Alguien lo necesita escuchar.
Señor no les da a sus profetas sus palabras para desperdiciarlas. Pero sus profetas no tienen control sobre lo que su pueblo va a hacer. Cada uno de nosotros, una vez que escuchamos la palabra, así como el pueblo de Israel, vamos a decidir qué vamos a hacer con ella o no. Entonces, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. En 2 Corintios 6, los versículos 1 y 2. De nosotros como ministros de Jesús, como colaboradores de Dios, como dice Pablo ahí, noten, 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, por lo tanto, nosotros como colaboradores de Dios, así nosotros como los profetas de entonces, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano, porque Él dice, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Noten, este es el momento oportuno, este es el día de salvación. ¿Se fijan? Es lo que Dios nos está diciendo a nosotros aquí hoy. Así como se los dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, nos lo dice a nosotros a través de la pluma de Pablo. Y nosotros es el mensaje de esperanza que debemos de llevar a los demás. Les rogamos. Ahorita todos los que estamos aquí, los que nos están oyendo en Facebook, los que nos van a oír por YouTube mañana, todos estamos recibiendo la gracia de Dios. Literalmente estamos recibiendo la gracia de Dios. Dios por gracia nos está dando estas palabras para que todos y cada uno de nosotros prestemos atención a ello y reaccionemos de la mejor manera posible a ellas, pero no nos va a obligar. Y si escuchamos estas palabras y nos vamos sin tomar una determinación de volver a seguirle a Él, de volvernos a Él de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, amarlo con todo lo que somos, entonces estamos recibiendo la gracia de Dios en vano. No nos está sirviendo de nada que ahorita Él esté derramando su gracia sobre este lugar. No nos está sirviendo de nada. Porque Él dice de nuevo en el versículo 2, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé. Este es el momento oportuno, este es el día de salvación. Y yo me imagino que todos los que estamos aquí ya somos salvos. Pero les he dicho muchas veces que nosotros como cristianos debemos de predicarnos de nuevo el evangelio a nosotros mismos. Porque a menudo tenemos la tendencia a que se nos olvide. Entonces hoy se les está, por así decirlo, predicando el evangelio una vez más. Que la gracia de Dios ha venido a nosotros. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer con esa gracia y es aprovecharla. Que no llegue a nosotros en vano. De nuevo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. De nuevo, hoy es el momento oportuno. Este es el día de salvación. Volvámonos a Dios. Amén. Por último, aquí los últimos versículos los vamos a leer rápidamente aquí. Dice versículo 22, el pueblo que el rey Nabucodonosor de Babilonia dejó en la tierra de Judá, la puso bajo el gobierno de Gedalías, el hijo de Ahicam y nieto de Safán. Y no sé quiénes son esos camaradas, así que ni siquiera voy a intentar explicarlo. Y cuando todos los príncipes del ejército y su gente supieron que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, fueron a verlo en Mizpah. Eran Ismael, hijo de Netanías, Jonanán, hijo de Careaj, Seraís, hijo de Tehumet, Netofatita y Hazanías, el hijo de Macatita, más su gente. Si andan buscando nombre para sus nietos o para sus hijos que todavía no nacen, ahí tiene una lista. Ok, versículo 24. Entonces Gedalías les hizo un juramento a todos ellos y les dijo, no tengan ningún temor de servir a los caldeos, habiten el país y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. De nuevo, este camarada está reconociendo que se tienen que someter porque esta es la voluntad de Dios. Versículo 25, pero en el mes séptimo Ismael, que era hijo de Netanías y nieto de Elisama, de la estirpe real, y otros 10 hombres fueron e hirieron de muerte a Gedalías y con él a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpah. Entonces todos los del pueblo, desde el menor hasta el mayor, se levantaron y se fueron a Egipto junto con los capitanes del ejército por temor a los caldeos. El versículo 27, el día 27 del mes 10 del año 37 del cautiverio del rey Joaquín. Este rey es importante aquí porque él ya había sido deportado, ahora está en Babilonia, pero el cautiverio del rey Joaquín de Judá.
El rey Evil-Merodach de Babilonia puso en libertad al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Nabucodonosor había dejado de ser rey, su hijo Evil-Merodach fue rey, y lo primero que hizo fue ir a liberar al rey Joaquín, que en otras partes se le nombra Jeconías. Ok, esto también es importante, Joaquín, Jeconías. Versículo 28, le habló a Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. O sea que le mostró gran favor a Joaquín. ¿Sí? Los babilonios tenían la costumbre de mantener a los reyes, ¿sí? Especialmente los que se sometían a ellos, darles un lugar especial, pero aquí a Joaquín le da un lugar más especial todavía. Versículo 29, le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó en su mesa, noten, por el resto de sus días. Además, todos los días de Joaquín recibía de parte del rey una pensión y esto se hizo así todos los días de su vida. Ahora, ¿por qué creen que este rey Joaquín, que también en otros lugares se llama Jeconías, recibió ese tratamiento? ¿Mande? No. Ok, les voy a decir. Ok, presten atención, ok, les voy a decir. Esta era una providencia de Dios. ¿Sí? Joaquín era el último rey que era un descendiente directo de David. Y Dios tenía que mantener a un descendiente de David vivo, no para que volviera a tomar el trono de Israel. El que va a volver a tomar el trono de Israel va a ser ¿quién? Jesús. Pero tenía que tener un descendiente de David vivo para que a través de él nacieran otros hijos, de que eventualmente uno de ellos fuera de donde iban a ser el Mesías. Entonces, esto era la providencia de Dios. En Joaquín quedaba la esperanza de que Israel sobreviviera al exilio y mantenía viva la esperanza de que hubiera un descendiente de David que tuviera hijos para que de uno de ellos descendiera un día el Mesías. Y es este Joaquín que se le nombra también Jeconías. No lo van a poner en la pantalla, pero noten en Mateo capítulo 1, los versículos 11 y 12, hablando de la ¿cómo se le llama? Genealogía de Jesús. Dice, en el tiempo de la deportación a Babilonia, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías, que acá se le llama Joaquín, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Si siguen la genealogía de Jesús, de Zorobabel siguió la genealogía de él a través de sus hijos hasta que Jesús vino de él. Zorobabel fue uno de los príncipes que volvió a Jerusalén a reconstruir el templo junto con Esdras y Nehemías. Y de Zorobabel vino una línea de personas de la cual nació Jesús el Mesías. Entonces, Dios estaba aquí estaba resguardando la descendencia de David por medio de Joaquín o Jeconías, para que siempre hubiera alguien en la línea de la descendencia de David, del cual iba a nacer el Mesías. Dios se provee de todo, mis hermanos. Dios piensa en todo. Nosotros somos los que estamos encargados de ir a escudriñar, de ir a buscar, de sacar los tesoros de la palabra. Sí, pero raras veces lo hacemos. ¿Sí? Entonces, Dios, de nuevo, aún en medio, aún cuando andamos perdidos, aún cuando andamos en el pecado, aún cuando andamos huyendo de Él, Dios nos sigue llamando. ¿Se dan cuenta? Dios nos sigue llamando, Dios sigue hablándonos a través de tantas cosas y de tantas personas, y nos sigue llamando a que nos volvamos a Él. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y puedan ser salvos. Y es por la gracia de Dios. Amén. Oremos.